If I had to learn a new language from scratch right now, I know exactly what I would do. Not because I'm especially talented or because I have superpowers, but because over the years I've made every single mistake you can imagine. I've downloaded every single app, I've tried methods that didn't work, I've wasted my time on things that weren't effective at all. And little by little, I've discovered what actually makes a difference. Alla fine mi sono resa conto che per tanti anni avevo creduto che imparare una lingua fosse soprattutto una questione di talento o di memoria. Pensavo che alcune persone fossero semplicemente più portate di altre, ma col tempo ho capito che non è così. Quello che conta davvero è avere un buon metodo, essere costanti e sapere a cosa dedicare il proprio tempo. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Y hayas entendido una parte o no hayas entendido nada de lo que acabo de decir, este vídeo es para ti. Hoy voy a compartir contigo el método que me ha llevado a aprender los idiomas que sé y que es por tanto el método que yo seguiría utilizando y que de hecho sigo utilizando cada vez que quiero aprender un nuevo idioma desde cero. Quiero aclarar que no voy a hacer falsas promesas, ¿vale? Este método no te va a permitir hablar perfectamente, de forma totalmente fluida, un idioma en menos de un año, porque eso depende de muchísimos factores, como por ejemplo el idioma que quieras aprender, la cantidad de tiempo que le puedas dedicar y sobre todo cuáles son tus objetivos. Pero sí que creo que siguiendo este sistema y sobre todo siendo constante, que ahora hablaremos de esto, puedes construir una base muy sólida en el idioma que sea que estás aprendiendo. Y antes de empezar también quiero darte un poco de contexto acerca de mí para que entiendas por qué te estoy hablando yo de cómo aprender un idioma desde cero. Yo estudié filología inglesa en la universidad y es verdad que antes de empezar esta carrera yo ya contaba con una pequeña base de inglés, la típica base más bien mediocre que te suelen dar en los colegios y en los institutos, y sí que lo había escuchado muchas veces a través de series, a través de películas, etcétera, pero no fue hasta después de terminar esta carrera cuando realmente pude aprender a hablar en inglés, cuando por fin me encontré con el uso del inglés en contextos reales, fue cuando por fin pude ponerme un poco las pilas y aprenderlo de verdad, desenvolverme con él. Y para esto me ayudó mucho también el enseñarme a mí misma, es decir, el ser autodidacta. El italiano, en cambio, lo he aprendido completamente por mi cuenta. Todo, absolutamente todo lo que he conseguido con este idioma ha sido a través del método que voy a compartir hoy con vosotras. Por último, el francés es mi experimento más reciente y es que todavía estoy construyendo una base que me permita después evolucionar y no retroceder en ningún momento, porque es el idioma que empecé a aprender hace relativamente poco, pero es verdad que con este método que yo aplico ya soy capaz de entender prácticamente todo lo que leo y todo lo que escucho. También cabe añadir que una vez cuentas ya con otros idiomas es mucho más fácil aprender uno más. Además, estudiar filología inglesa me aportó algo que a día de hoy valoro muchísimo y es la capacidad para entender cómo aprendemos realmente un idioma, cómo funciona la adquisición del lenguaje. Y es que durante la carrera cursé asignaturas relacionadas con la adquisición y con la enseñanza de lenguas extranjeras, y eso me ayudó a comprender por qué algunos métodos funcionan mucho mejor que otros. Así que en este vídeo voy a combinar estas dos perspectivas, es decir, mi experiencia aprendiendo idiomas de forma autodidacta y todo lo que aprendí sobre el proceso de aprendizaje de un idioma desde una perspectiva un poquito más académica, pero no os preocupéis porque no vamos a entrar en tecnicismos ni cosas demasiado complicadas. Lo primero que os tengo que recomendar va a sonar un poco cliché, puede ser, pero sinceramente creo que es la clave de todo, para cualquier cosa que queramos aprender, para cualquier hábito que queramos incorporar en nuestra vida, en nuestra rutina, y es la constancia. Esto lo pude experimentar sobre todo con el aprendizaje del italiano, porque el aprendizaje de este idioma fue algo que dependía únicamente de mí, es decir, yo no tenía un profesor que me estuviese poniendo ejercicios todos los días, que me estuviese retando, no tenía que ir a una escuela, no tenía exámenes, no tenía tareas que hacer, simplemente dependía de mí. Yo me puse el objetivo de que quería aprender italiano y sabía que si no era constante no iba a lograr ese objetivo.
objetivo. Si ya tienes experiencia aprendiendo idiomas, te habrás dado cuenta de que al principio es algo súper motivador. ¿Por qué? Porque al principio puedes ver progreso. Al principio vas a ir viendo cómo evolucionas rápidamente, cómo vas aprendiendo de forma bastante fluida, pero a medida que vas mejorando, te vas a dar cuenta cómo llegas a un punto en el que sientes que no estás aprendiendo más, en el que te sientes estancada o incluso en el que sientes que estás retrocediendo, que se te empiezan a olvidar cosas que pensabas que ya tenías aprendidas. Esto es algo muy normal y es por esto que la constancia es tan importante, porque en esos momentos más que nunca tenemos que mantenernos, tenemos que mantener el ritmo, tenemos que seguir practicando, estudiando, repasando todos y cada uno de nuestros días. Tenemos que exponernos también al idioma todos los días. Es muy fácil que en esos momentos de frustración tengamos la tentación de abandonar. Y ahí es cuando llegan los problemas, digamos, en el sentido de que si abandonamos justo en esos momentos, ahí es cuando realmente no aprenderemos el idioma y nos quedaremos con esta creencia errónea de que ese idioma era demasiado difícil o de que los idiomas no son para nosotras o de que no sabemos aprender, que no tenemos la capacidad suficiente, lo que sea. Os digo de verdad, es muchísimo más valioso, muchísimo más beneficioso y muchísimo mejor dedicarle todos los días, aunque sea simplemente 10-15 minutos cuando podamos, que abandonar durante 1, 2, 3 semanas el idioma por completo y de repente un día nos acordamos o tenemos más tiempo y nos ponemos a estudiar durante 3 horas o vemos una película de 3 horas y ya nos volvemos a olvidar hasta, no sé, dentro de 1, 2, 3 semanas otra vez. Eso no nos ayuda a progresar. Yo sé que a veces parece que le estamos dedicando tiempo todos los días al idioma y aún así sentimos que no estamos aprendiendo nada, que no nos está sirviendo de nada, que estamos malgastando nuestro tiempo, pero no es así. Os aseguro que como cualquier hábito, si avanzamos un 1% o incluso un 0,5% todos los días, al final del año habremos aprendido muchísimo y después de 2 años ya ni os cuento. Entonces, la constancia para mí es la clave para cualquier cosa, pero para los idiomas más que para ninguna otra cosa. El paso número 2 es básicamente que pienses cómo aprendiste tu lengua materna. Simplemente porque estabas sumergida en ese idioma, porque naciste en un entorno en el que ese idioma se hablaba de forma totalmente natural en el día a día. Tus padres hablaban entre ellos en ese idioma, todos tus familiares, el lugar en el que vives, todo está escrito en ese idioma, la televisión está en ese idioma, cuando fuiste al colegio todo el mundo utilizaba ese idioma. Al final tu cerebro lo absorbe completamente y lo normaliza, hablando de forma un poco banal. Entonces, aprender una lengua nueva completamente de cero es más o menos lo mismo. Es exponerte a ella constantemente todos los días, es sumergirte en un mundo en el que esa lengua sea la predominante. Es cierto que hay personas que tienen la suerte y la oportunidad de mudarse de país porque realmente se están tomando en serio el aprendizaje de ese idioma o porque a lo mejor no les queda más remedio. El caso es que al final se mudan a un país donde se habla un cierto idioma y con el tiempo, con los años, también depende del interés que tú pongas y de lo mucho que tú te expongas también, acaban aprendiendo ese idioma, lo acaban hablando. Pero evidentemente no siempre podemos viajar tanto, no siempre podemos cambiar de país, por lo tanto se trata de hacer un esfuerzo nosotras porque esa lengua esté presente en nuestras vidas el máximo tiempo posible. Podemos cambiar el idioma de nuestro teléfono, que al final es lo que más utilizamos, y que todas las aplicaciones y todo lo que veamos en el móvil sea en ese idioma, por ejemplo en inglés o en italiano o en francés. Cada vez que vayamos a buscar algo en internet podemos buscarlo en ese idioma porque así también nos obligaremos a pensar cómo se diría eso que queremos buscar en ese idioma. La música que escuchemos
la podemos escuchar en ese idioma. Yo sé que esto a veces puede dar pereza porque evidentemente va a ralentizar muchas cosas. Todas esas tareas que normalmente hacemos en automático y que no tenemos que pensar, si las hacemos en este nuevo idioma y todavía no tenemos una buena base, nos va a llevar más tiempo, nos va a costar más esfuerzo, pero realmente merece la pena. Ahora bien, aunque este punto es tremendamente útil, también tenemos que entender que el cerebro de un adulto no funciona igual que el cerebro de un bebé. Es decir, la adquisición de un idioma para un adulto no funciona de la misma forma que para un bebé. A los adultos nos cuesta mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Por lo tanto, algo que yo considero fundamental para aprender un idioma y que a la gente no le suele gustar mucho escuchar es la gramática, es estudiar gramática. Yo sé que da pereza, yo sé que puede resultar aburrido, aunque a mí personalmente es algo que me gusta muchísimo. El caso es que, sea como sea, la gramática sí es muy importante para aprender un idioma, sobre todo si queremos aprender bien y queremos aprender rápido. No estoy para nada de acuerdo con las personas que dicen que no necesitas estudiar gramática para aprender bien un idioma. Como hemos dicho antes, sí que es cierto que si te mudas a un país donde se habla cierto idioma, al final, evidentemente, acabarás hablando el idioma. Pero sí que es cierto que quizás a la hora de escribir, por ejemplo, vas a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque la gramática nos proporciona algo que es muy importante también para acelerar el proceso de aprendizaje, tanto para entender como para producir el idioma. Y es el comprender la estructura que compone las frases en ese idioma. A mí me gusta pensar que la gramática es como el esqueleto para las personas, es decir, es lo que lo sostiene todo y lo que hace que todo esté en su sitio y todo tenga sentido. Si tú empiezas a escuchar a alguien hablar en un idioma que quieres aprender, pero todavía no conoces las reglas gramaticales de esa lengua, te vas a hacer muchas preguntas, vas a dudar de por qué las palabras siguen cierto orden, por qué se utilizan ciertas partículas, para qué sirven, qué función tienen ciertas palabras. Así que sí, lo siento, pero mi recomendación es que empecéis a estudiar la gramática de ese idioma lo antes posible, también porque es una serie de reglas finitas, es decir, una vez entendemos cómo funciona el sistema gramatical, una vez entendemos cuáles son esas reglas gramaticales que componen la estructura de ese idioma, ya está. Ya no tenemos que memorizar nada, ya no tenemos que estar pendientes y llegará un momento en el que cuando empecemos a observar el funcionamiento de esa gramática en tiempo real, en conversaciones naturales, cuando empecemos también nosotras a aplicar todas esas reglas que hemos aprendido, llegará un momento en el que ya no tengamos que pensar más, ya no tengamos que estar pendientes y todo tendrá sentido muchísimo antes, de verdad. Y aparte de la gramática, otro punto muy importante es la fonética. La fonética es básicamente los sonidos que componen un idioma. Esto puede resultar especialmente difícil para las personas que tenemos el español como nuestra lengua nativa, porque no sé con otros idiomas, pero estoy segura de que en comparación con el inglés, con el italiano y con el francés, el español es el idioma que menos sonidos tiene. ¿Y esto por qué es importante? Porque es la clave de una buena pronunciación. Y también hay muchas personas que consideran que la pronunciación es lo menos importante de un idioma y estoy de acuerdo en que no hace falta tener una pronunciación perfecta. De hecho, esto es muy difícil porque cada persona tiene su idioma, su lengua nativa y por lo tanto producir otro idioma a la perfección es muy difícil, pero sí que hay que ser conscientes de cuáles son los sonidos en un idioma distinto, porque muchas veces esta puede ser la única diferencia que hay entre decir una palabra mal o decirla bien y que se nos entienda o que no tenga nada de sentido lo que estamos diciendo. Es decir, de nada te sirve saber un idioma y entenderlo si después tú no eres capaz de hacerte entender con las personas que hablan ese idioma, con los nativos. Entonces, para esto, un ejercicio que os puede ayudar muchísimo para que no tengáis que estar estudiando fonemas y cosas tan técnicas
El shadowing es la clave, o por lo menos es algo que a mí me ayuda muchísimo y de hecho es lo que más me está ayudando con el francés, porque si os digo la verdad, yo empecé a estudiar francés en 2022 y abandoné porque la pronunciación me resultaba súper complicada hasta que descubrí el shadowing, que es un ejercicio que consiste en escuchar, por ejemplo, un podcast, un vídeo, una película y cada vez que la persona que está hablando en ese idioma diga alguna frase, paramos el vídeo o lo que sea que estamos viendo y repetimos en voz alta. Repetimos hasta que sintamos que lo que nosotros estamos diciendo, los sonidos que estamos haciendo con nuestra boca son lo más parecidos posibles a lo que esa persona en el vídeo, en la película, en el podcast está diciendo. Evidentemente también entendiendo lo que estamos diciendo. Cuando entendemos qué significan esas palabras, tendremos muchas más probabilidades de pronunciarlo bien. Así que os digo de verdad, si la parte que más os cuesta a la hora de aprender un idioma es la pronunciación, es producir todos los sonidos que hay, hacer un poco de este ejercicio de shadowing todos los días os puede ayudar a ver un progreso real. Algo que también os puede ayudar muchísimo es leer en ese idioma libros que ya hayáis leído previamente en vuestra lengua materna, en vuestro propio idioma. ¿Y por qué esto es más útil que leer un libro cualquiera? Pues básicamente porque al tratarse de libros que ya conocemos, de los cuales ya conocemos la historia, en los que ya sabemos qué es lo que ocurre, nuestra atención no tendrá que estar dividida entre entender el idioma, entender las palabras, subrayar todo aquello que no entendamos, buscar en el traductor, etcétera, y además entender la historia, entender qué es lo que va a suceder, entender de qué va el libro y qué es lo que el autor nos está intentando decir. Esta parte nos la ahorraremos porque ya lo conocemos. De hecho, os recomiendo que si puede ser que leáis uno de vuestros libros favoritos, uno de esos libros que os sepáis de principio a fin, que conozcáis muy bien, incluso que sobre los que hayáis investigado muchísimo mejor, porque cuanto mejor conozcáis la historia, más fácil os será aprender. Incluso ya al conocer el contexto, habrá palabras que, aunque no las hayáis escuchado antes, aunque no las conozcáis de antes, solo al saber de qué va el libro, solo al entender qué quiere decir el autor en esa parte del libro, podréis dar por hecho cuál es el significado de todas esas palabras que antes no habíais visto, no habíais leído y será muchísimo más fácil aprender. Además, también aumentará vuestra sensación de motivación porque estaréis viendo progreso real. La lectura, en definitiva, será muchísimo más fluida. El sexto punto es que a la hora de aprender vocabulario, a mí lo que más me ha ayudado ha sido aprender palabras por temas. Es decir, no me gusta nada aprender vocabulario en un idioma nuevo cuando se trata de una lista con palabras random que a lo mejor sí que tienen todas que ver con el mismo tema y están organizadas por temas, pero no son palabras que yo vaya a usar en mi día a día real, no son palabras que realmente sean útiles para mí en mi día a día. Lo más importante para ser constantes también a la hora de aprender un idioma para que sintamos que estamos aprendiendo de verdad es que lo que aprendamos sea útil. Entonces, el vocabulario aquí juega un papel muy importante. Si nos centramos en temas que nos gustan, en temas que están relacionados con lo que hacemos en nuestro día a día, con nuestro trabajo, con nuestros hobbies, será muchísimo mejor. Sentiremos que nos está sirviendo para algo también el aprender ese idioma. Por lo tanto, no me sirve de nada a mí aprender vocabulario de jardinería si yo no me dedico a la jardinería y no he cultivado una planta en mi vida. Entonces, a mí, por ejemplo, si me interesa la moda, lo que hago es irme a páginas web de revistas de moda o comprarme la revista en ese idioma que estoy aprendiendo, ver películas, ver series que tengan que ver con eso y centrarme en el vocabulario. Para esto puede ser muy útil también en vuestro cuaderno o en vuestra aplicación de notas del móvil donde os sea más fácil hacer bloques de temas
y en cada bloque escribir cada palabra nueva que vayáis aprendiendo. Si estáis viendo un vídeo sobre un tema específico que os interesa, que es útil para vosotras y aparece una palabra que no conocíais, buscadla, apuntadla en vuestro bloque y al lado apuntad el significado, es decir, la traducción en español. De esta forma vais a disfrutar muchísimo más el aprendizaje de un idioma y no se sentirá como cuando ibais al colegio y teníais que aprender listas interminables de vocabulario que después de hacer el examen se os olvidaban. Y mi último consejo es que comencéis a hablar desde el día 1, desde el primer día. No quiero decir que salgáis a la calle o que os descarguéis una aplicación y empecéis a hablar desde cero con personas nativas, aunque si os apetece, si sois más extrovertidas, si os sentís cómodas, pues muchísimo mejor, pero sí que os recomiendo que todo lo que vayáis aprendiendo desde el primer día, todo lo que escuchéis, todo lo que leáis, lo reproduzcáis y lo repitáis en voz alta, desde el primer momento. Evidentemente, para esto es muy necesario olvidarnos de juzgarnos a nosotras mismas, olvidarnos de todos aquellos juicios y todas esas críticas que podemos llegar a hacernos. Realmente podemos ser muy duras con nosotras mismas, entender que simplemente estamos aprendiendo y que necesitamos pasar por ese proceso de hacerlo mal, de equivocarnos, antes de poder hablar perfectamente ese idioma, y nos vamos a equivocar muchísimas veces. Entonces, los primeros días es tan sencillo como hablar solas. Puede sentirse como que nos estamos volviendo locas, pero nada más lejos de la realidad. Uno de los mayores errores que cometemos las personas y uno de los factores que más nos bloquean a la hora de aprender un idioma, sobre todo cuando se trata de hablar en ese idioma, es que en nuestra mente estamos pensando en nuestra lengua materna. Por eso muchas veces nos quedamos en blanco cuando queremos decir algo, porque todavía no hemos normalizado en nuestra mente, no hemos adquirido esa capacidad para producir rápidamente lo que queremos decir en el idioma que estamos aprendiendo, que estamos practicando. Nos sale decirlo como se dice en nuestra lengua materna, y por eso muchas veces hablamos mal el otro idioma, porque estamos haciendo traducciones literales de cómo se dice en nuestra lengua. Entonces, si desde el día 1 empezamos a obligarnos a pensar en el idioma que estamos aprendiendo, sea cual sea, con el tiempo nos será muchísimo más fácil, tendremos la capacidad de producir el idioma que queremos aprender con mucha más rapidez. Seremos más ágiles en ese sentido. Desde luego que al principio lo más básico que aprenderemos serán conversaciones del día a día. Entonces yo os recomiendo que después de haber aprendido el vocabulario más básico, las interacciones más básicas, durante el día, si estamos solas en casa, tranquilamente, mientras estamos haciendo nuestras cosas, intentemos reproducir esas conversaciones básicas que tendríamos en ese idioma. Y a medida que va aumentando el nivel de dificultad, aumentar también esas conversaciones que tenemos con nosotras mismas en el idioma que estamos aprendiendo. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. He decidido hacer este vídeo porque muchas de vosotras me habéis pedido que hable sobre cómo aprendí el inglés, cómo aprendí el italiano, cómo estoy aprendiendo ahora el francés, así que decidí simplemente compartir el método general que utilizo para aprender todos los idiomas, porque realmente no cambia nada. Sí que hay algunos idiomas que pueden ser más difíciles que otros, y también dependiendo de la situación de vida que tengamos y un montón de factores, pues nos será más fácil o más difícil, pero al final aprender un idioma para mí siempre se hace de la misma forma, y es como yo os he contado en este vídeo. Si aplicáis todo lo que os he dicho, creo que no tendréis ningún problema. Como os digo, también depende de la situación de cada persona, entonces algunos tardarán más, otros tardarán menos. Hay personas que también tienen más facilidad para aprender idiomas, mientras que otras pues tienen más dificultades, les cuesta más. Depende de cada una, pero esto es lo que a mí me ha servido. Me apetecía compartirlo con vosotras. Espero que os sirva de muchísima ayuda. Si tenéis cualquier otra duda, por favor, dejádmela en los comentarios y la responderé como pueda. Si os ha gustado este vídeo, por favor, no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.